EC 4179 5.11.2 Regulación por conmutación sin aislamiento, configuración combinada bidireccional. Como muestra la lámina, en todas las configuraciones conversoras DC-DC anteriores, el flujo de energía es siempre unidireccional, del puerto de entrada, al cual está conectada la fuente primaria de energía, al puerto de salida, al cual está conectada la carga consumidora de la energía. Específicamente, con relación a la potencia entregada por la fuente al conversor, los conversores que no invierten la polaridad de la tensión de salida operan en el primer cuadrante y los que la invierten operan en el tercer cuadrante. Como muestra la lámina, en aplicaciones tales como el control de motores DC o el proceso de carga y descarga de un banco de baterías, como muestra la lámina, existen aplicaciones tales como el control de motores DC o el proceso de carga y descarga de un banco de baterías, en las cuales es necesario operar en dos cuadrantes, permitiendo un flujo de energía bidireccional. En estos casos, de acuerdo con las circunstancias externas, hay momentos en los cuales la energía fluye del puerto conectado a la fuente primaria de energía al puerto conectado a la carga, motor o baterías, y otros momentos en donde la energía fluye en sentido contrario, esto es, de la carga a la fuente primaria. Por supuesto, esto se puede lograr con dos conversores independientes, pero generalmente resulta más conveniente e incluso más seguro emplear un conversor único capaz de manejar el flujo bidireccional de energía deseado. En general, en estos casos se puede asumir que la tensión de la fuente primaria es superior a la tensión de la carga, esto es, que el proceso directo, el flujo de energía de la fuente primaria a la carga, requiere reducción de la tensión, mientras que el proceso inverso, el flujo de energía de la carga a la fuente primaria, requiere elevación. La combinación requerida está formada por un conversor DC-DC tipo reductor de tensión para operar en el primer cuadrante y un conversor DC-DC tipo elevador de tensión para operar en el segundo cuadrante. Estos conversores pueden ser independientes, pero, como muestra la lámina, es más económico y simple combinar sus funciones en un conversor bidireccional compuesto tipo medio puente. Esta configuración tiene la ventaja práctica de que el bloque conversor completo se puede implementar en un solo módulo de potencia del tipo columna inversora, que contiene los dos conmutadores controlados y los dos diodos de libre conducción. En teoría, dado que existen dos dispositivos completamente controlados, existen cuatro estados posibles. Primero, T1 encendido, T2 encendido. Segundo, T1 apagado, T2 apagado. Tercero, T1 encendido, T2 apagado. Y cuarto, T1 apagado, T2 encendido. El primer estado no es aceptable, ya que activa simultáneamente a los dos conmutadores, lo que cortocircuita la fuente a través de los dos transistores. El segundo estado es el estado de reposo, ya que no activa a ninguno de los dos conversores. Cada uno de los otros dos estados es necesario porque activa a uno de los dos conversores. Adicionalmente, ignorando el estado de reposo, desde el punto de vista lógico, cada una de las dos señales de control debe de ser el negado de la otra, por lo que la lógica de control del circuito se puede configurar en primera aproximación en base a una sola línea de control, lo que minimiza la posibilidad de activar el estado de cortocircuito por accidente. El análisis, como en todo circuito regulador conmutado, se inicia considerando que el circuito está operando en estado estacionario y que existe una corriente circulando a través de la inductancia. La diferencia es que en este caso la corriente puede ser positiva, esto es corriente que sale del conversor hacia la carga, o negativa, esto es corriente que entra de la carga al conversor. En estas condiciones y por la topología de las configuraciones se cumple que a. Si la corriente es saliente, solo puede operar el conversor reductor. b. Si la corriente es entrante, solo puede operar el conversor elevador. Operación con corriente saliente. Casos posibles. A. Cuando la señal del control Q es igual a 1,
El conmutador del conversor reductor recibe la orden de encenderse. Q negada es 0 y el conmutador del conversor elevador recibe la orden de apagarse. El conmutador del conversor reductor conduce la corriente de carga y la fuente está entregando energía, operando en el primer cuadrante. B. Cuando la señal de control Q es igual a 0, el conmutador del conversor reductor recibe la orden de apagarse. Q negada es 1 y el conmutador del conversor elevador recibe la orden de encenderse. El conmutador del conversor elevador no puede entrar en conducción, ya que la corriente de carga debe de continuar circulando en el sentido saliente, condición impuesta por la energía almacenada en la reactancia de carga. En estas condiciones, la corriente de carga se transfiere al diodo inferior, que es el diodo de libre conducción del conversor reductor, recirculando la corriente para completar el ciclo de trabajo del conversor reductor. El ciclo de trabajo de la señal de control Q permite controlar el valor promedio de la tensión aplicada a la carga, controlando la potencia entregada. Operación con corriente entrante. Casos posibles. A. Cuando la señal de control Q es igual a 1, el conmutador del conversor reductor recibe la orden de encenderse. Q negada es 0 y el conmutador del conversor elevador recibe la orden de apagarse. El conmutador del conversor reductor no puede entrar en conducción, ya que la corriente de carga debe de continuar circulando en el sentido entrante, condición impuesta por la energía almacenada en la reactancia de carga. En estas condiciones, la corriente de carga se transfiere al diodo superior, que es el diodo de libre conducción del conversor elevador, y la fuente recibe energía de la carga, operando en el segundo cuadrante. B. Cuando la señal de control Q es igual a 0, el conmutador del conversor reductor recibe la orden de apagarse. Q negada es 1 y el conmutador del conversor elevador recibe la orden de encenderse. El conmutador del conversor elevador entra en conducción y se inicia un nuevo proceso de acumulación de energía en la inductancia. El ciclo de trabajo de la señal de control permite controlar el valor promedio de la corriente extraída a la carga, controlando la potencia recuperada. Consideraciones de diseño. Cuando el conversor bidireccional está operando como conversor reductor, se aplican todas las consideraciones y ecuaciones desarrolladas para el conversor reductor básico. Cuando el conversor bidireccional está operando como conversor elevador, se aplican todas las consideraciones y ecuaciones desarrolladas para el conversor elevador básico, incluyendo las relacionadas con el rango máximo de K como elevador y el límite debido a la resistencia no nula de la fuente y la inductancia elevadora. Consideraciones de operación. 1. Tanto cuando se opera con corriente saliente como con corriente entrante, es el sentido de la corriente el que determina cuál de los dos conversores entra en operación. En ambas situaciones, el ciclo de trabajo de la señal de control define el nivel de transferencia de energía que puede ocurrir entre la fuente y la carga, cuando se opera con corriente saliente, o entre la carga y la fuente cuando se opera con corriente entrante. El cambio del modo reductor al elevador o viceversa es sólo posible cuando la corriente en la inductancia es 0. Consideraciones de operación. 2. Inicio. Estado inicial. Sistema en reposo, sin corriente en la inductancia, fuente de alimentación activada. A. Si se inicia la operación encendiendo el conmutador reductor, se iniciará la corriente en sentido saliente, esto es, entregando energía a la carga y operando en el primer cuadrante o cuadrante motriz. En este modo de operación, el comportamiento del sistema está definido por las ecuaciones del conversor reductor básico. B. Si se inicia la operación encendiendo el conmutador elevador y existe un nivel adecuado de energía disponible en la carga, empezará a circular corriente en sentido entrante, transfiriendo energía de la carga a la fuente primaria, operando en el segundo cuadrante, cuadrante de recuperación o frenado dinámico. En este modo de operación, el comportamiento del sistema está definido por las ecuaciones del conversor elevador básico. C. Si se inicia la operación encendiendo el conmutador elevador y no existe un nivel adecuado de energía disponible en la carga,
No ocurre nada durante el primer intervalo y el sistema empieza a operar como conversor reductor en cuanto la señal de control cambia a 1. Consideraciones de operación 3. Cambio de modo de operación. A. Para pasar de operar en el primer cuadrante a operar en el segundo, se debe interrumpir la acción del conmutador reductor y esperar a que la corriente se haga cero. Anulada la corriente, se debe encender el conmutador elevador y, si existe un nivel adecuado de energía disponible en la carga, empezará a circular corriente en sentido entrante, transfiriendo energía de la carga a la fuente primaria operando en el segundo cuadrante. Consideraciones de operación. Cuarto. Cambio del modo de operación. B. Para pasar de operar en el segundo cuadrante a operar en el primero, se debe interrumpir la acción del conmutador elevador y esperar a que la corriente se haga cero. Anulada la corriente, se debe encender el conmutador reductor y si se cumple la hipótesis de que la tensión de alimentación externa es mayor que la almacenada o generada en la carga, empezará a circular corriente en sentido saliente, transfiriendo energía de la fuente primaria a la carga y el sistema operará en el primer cuadrante. Principales áreas de aplicación del conversor bidireccional. Primero, para controlar máquinas DC en aplicaciones tipo motor que requieren giro en una sola dirección, pero con frenado regenerativo. Cuando la máquina se emplea como motor, se trabaja en el primer cuadrante, acumulando energía en el sistema mecánico en forma de energía cinética y si hay cambio positivo en la altura de la carga, también energía potencial. Cuando se desea frenar, se pasa a operar en el segundo cuadrante, esto es, se emplea transitoriamente la máquina como generador de C durante los intervalos de frenado, convirtiendo la energía mecánica de la carga en movimiento en energía eléctrica que se recupera enviándola a la fuente de alimentación. En esta configuración se debe intentar emplear la inductancia de armadura del motor DC como la inductancia de salida del conversor bidireccional. Adicionalmente, no es necesario conectar un condensador, ya que la tensión de salida queda definida por la tensión contraelectromotriz generada por el giro del rotor en la máquina DC. Principales áreas de aplicación del conversor bidireccional. Segunda, para controlar los procesos de carga y descarga de un sistema de baterías. Operando en el primer cuadrante, en este caso el cuadrante de carga, se transfiere energía del sistema externo a la batería para cargarla y, operando en el segundo cuadrante, en este caso el cuadrante de descarga, se extrae energía de la batería para entregarla al sistema externo, descargando la batería. En esta configuración sí es necesario incluir una inductancia en serie con la salida de la etapa de potencia del conversor bidireccional, pero normalmente no es necesario incluir un condensador de filtro, ya que la tensión de salida está definida por la tensión de la batería. En algunos casos se conecta un condensador, o mejor aún un supercapacitor, en paralelo con el banco de baterías para ofrecer un camino de baja impedancia a los frentes de subida y bajada de los pulsos del conversor.